Iniciamos esta serie de conversaciones a distancia. En esta oportunidad estoy con mi amigo Clifton Ross desde Berkeley, Estados Unidos, y por acá quien les acompaña, Andrea Castillo, en este momento en Uruguay. Y voy a iniciar con una nota, con una cita para contextualizar el tema que vamos a tratar hoy. Y es bien conocido del pastor luterano Martin cuando dijo, primero vinieron por los socialistas, pero yo no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no hice nada porque yo no era judía. Ahora que vienen por mí y no quedó nadie para hablar por mí. El 31 de agosto, un compañero de clases, de hecho, de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, Jesús Castillo, y Jones Molina fueron raptados, fueron secuestrados en la ciudad de Mérida. Como les comento, Jesús Castillo, economista, actualmente profesor de la Universidad de los Andes, eh, no desaparecieron. Es una desaparición forzada que no tiene ninguna vinculación con ningún delito, no hay un debido proceso, no hay una orden de arresto, ni una razón. Es una persona ejemplar, al igual que Jones Molina. Así como él, cientos de personas han sido secuestradas. Actualmente el Foro Penal venezolano contabiliza 823 desapariciones, 823 personas que se desconocen su destino. Sin embargo, se estima que las cifras sean mucho mayores porque ocurre que las personas deciden no denunciar porque tienen miedo. Entonces estimamos que los números son mucho más grandes. Con este contexto y con esta introducción, de ese consulto como investigador, como historiador, que conoces bastante bien la historia de Latinoamérica, ¿hay algunos cambios o encuentras, está todo igual, siguen usando las mismas prácticas o algo ha cambiado en estas técnicas de las dictaduras con respecto a estas desapariciones? Me parece que well, I'm going to say it in English, if that's okay. I can respond in English and then we can Perfect. translate. I think that so the disappearances began essentially under, some people would say it would happen, began under Hitler. I would argue that it really began under Lenin, um, and probably goes further back, but it's a way that governments have of covering up their crimes by not being able, by disappearing the evidence, destroying the evidence, getting rid of the evidence, hiding the evidence, um, and it, so it. But essentially, it goes back in the 20th century to Lenin and then Hitler, and then they began using the same techniques in Guatemala after the coup in 1952 and Arbenz, but it was really more in the 1960s that it really got underway, perfected, of course, under the Argentine dictatorship and Pinochet. And Stroessner also, um, it's very common on the left for people to believe that this is a phenomenon of right-wing military governments, but it's been a technique that's been used by governments left and right. And we're seeing the same thing now in the United States with Trump, and the disappearances of immigrants. So what's the purpose here? I think in the past, the idea was to get rid of the evidence and terrorize the population. Um, I think those were the clear, and I think it's still the same. There's the same goal and aim of the governments in disappearing their citizens or the people who are present in the country, whether citizens or not, but people in under their jurisdiction within their national bounds, within their territory, because I mean there have been also disappearances we know from the film Missing, for instance, Jack Lemmon and Susie Spacek. That the It also involves foreigners in Chile under Pinochet. Foreigners were disappeared, and it was all through and throughout Latin America in particularly in the 70s and the 80s, up until the 90s. I don't think there's been anything new in the way in the practice. Um, I think
perhaps one new element here would be that it's become more public. It's become more accepted in some regards. That I mean, in the case of Venezuela, people are disappeared at any time, day or night, but it still tends to be a nighttime activity. So I think that, but it's become more brazen, more in the open with nighttime disappearances. But the government, it's still the technique is the same. Uh, I'm not sure. I'm not sure that anything's changed in essence. Exacto, tal vez no en la esencia, la Mhm. técnica es la misma y el objetivo tal vez el mismo y lo que está sucediendo, particularmente en Venezuela, en nuestro caso, bueno, si no van por, digamos, la reina, que sabemos que nos referimos a María Corina, que Mhm. permanece en la clandestinidad, intentan atacar entonces a los miembros que la apoyan o a miembros de su partido o a cualquier otra persona, pero esto es lo que nos tiene que alarmar. Y bueno, y también hay otros tipos de sistemas, como lo que pasa en Estados Unidos con sí se puede hablar de una desaparición de migrantes cuando las personas están incomunicadas, hablamos de desaparición cuando incomunicas a la persona y la trasladas sin su permiso y sin un habeas corpus, etcétera, y, y no tiene cómo defenderse, ¿no? El problema de esto radica ahora en que con que una sola persona haya sido tratada de esta manera, con que se ataque a una sola persona, es un ataque a la humanidad colectivamente, porque quiere decir que a cualquiera de nosotros nos puede pasar sin tener la culpa de nada. Y bien lo decía el libro de Orwell, de que no sé si recuerdas, no sé la palabra en inglés, puedes hacer ahí la traducción, de cuando los evaporizaban. El objetivo era justamente evaporizar para reescribir. Tal vez el que es dueño del pasado es dueño del futuro y quien es dueño del presente es dueño del futuro, ¿no? Por ahí va la cita de Orwell. Entonces justamente quieren silenciar las voces y para sembrar miedo, como lo has dicho, y por supuesto reescribir su propia historia a su manera que, porque lastimosamente muchas veces terminan escribiendo la historia quienes ostentan el poder. Sin embargo, a mi parecer, como dice, la técnica tal vez no ha cambiado, sigue intacta desde hace décadas, pero la gran diferencia es que ahora tenemos esto, tenemos la comunicación, tenemos que todo es global, que lo que pasa, la dictadura que cayó hace 2 días, nos enteramos, en Nepal nos enteramos y todo está muy, muy conectado. Entonces, parte de lo que buscamos es con estas acciones, de hecho, simplemente de nosotros dos estar hablando, justamente es eso, ¿no? Mantener y que no pase como abrir esta conversación, que no sea que alguien no diga nada, que se queden en silencio y después no quede nadie para escribir esa historia. Tenemos que ser críticos. Sigue sucediendo tal cual como un manual, pero ahora tenemos la tecnología, tenemos la denuncia, tenemos seguir reescribiendo. ¿Por qué no quieren periodistas en Gaza? ¿Por qué no quieren periodistas en Venezuela? ¿Por qué no quieren que suceda esto? Porque quieren reescribir la historia, pero no pueden hacerlo, tienen que estar. Estamos hoy, en 2025, donde todos nos podemos enterar de lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Tal vez esto es una luz que nos ha tocado y puede ser el arma que tenemos, ¿no? Y también es, por otro lado, es siembra miedo más amplio, Sí, difundido también mucho más ampliamente. Entonces, sí, es un arma de doble filo. ujú, La tenemos para defendernos o ellos también la tienen para defenderse porque obviamente también pagan campañas para que nos asustemos más. ujú. Y esto lo publicitan, como dices. Ahora, pues también muchas más personas se enteran que Jesús Castillo fue secuestrado, igual que Jones Molina. Hace una semana, el hermano del dueño de la casa donde viví en Mérida, Betty Osorio, um, su hermano, que era un líder en el primero Justicia, fue desaparecido y no saben dónde está, cómo comunicarse con él y parece que están utilizando esta manera de sembrar miedo en Venezuela mucho más que antes. Creo, creo que sí que es sin precedentes en la historia, no se había visto, por lo menos en el caso de Venezuela.
no se había visto tal vez, como citabas anteriormente, en los casos de Pinochet o de Argentina, donde se encuentran por lo menos 30.000 desaparecidos. En Venezuela había sido inédito. Y este caso que me comentas, de hecho, tampoco, o sea, no tenemos tanta memoria a veces y pasan tantas cosas día a día que a veces no nos acordamos, es avasallante la cantidad de información, ¿no? Sin embargo, pues nuestra acción es esto, ¿no? Seguir protestando, no callarnos, porque cuando normalizamos una situación, que es lo que ellos quieren que pase, ¿no? Que quieren hacer ver de que todo está normal, que pueden continuar con su día a día y que la gente está viviendo bien, cuando la normalizamos, vamos a olvidar que teníamos derechos y que teníamos libertad de expresión.